Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Vamos a pasar un vistazo, Danilo, por los temas principales, los que están sobre el tapete en el día de hoy. Y nada, el programa de ayer fue interesante con un invitado que es miembro de la iglesia, que no había participado en política, pero que en este momento entiende, él como muchos otros que van como candidatos a diputados o a distintas posiciones selectivas, que tienen que asumir un rol protagónico, sobre todo en defensa de los valores que están muy en peligro. Sí, tú sabes que a mí me llamó algo la atención, se lo pregunté en el aire a él. De ordinario, cuando una gente milita en una de esas confesiones para ese tipo de actividad, tiene que pedirle permiso a la iglesia. En este caso fue la iglesia que le dijo a él que lo propuso, la iglesia que asumiera ese papel. Y así hay otros que han asumido. De hecho, la iglesia o las iglesias, que todavía no hay un acuerdo interinstitucional o de institución a institución, pero sin embargo hay coincidencia. La iglesia católica y la iglesia evangélica en lo que es la defensa de los valores, en lo que es cerrar fila para tratar de al mismo tiempo cortarle el paso a algunos candidatos que se entiende que pueden ser peligrosos para el estatus. Porque es que realmente hay gente que están a favor de todo y en contra, y yo diría que en contra de las buenas cosas. Por ejemplo, es que se están viendo tantas cosas. Aquí yo veo en el listín de hoy, que apenas hace unos minutos que cogí en las manos y no he tomado, no he leído el cuerpo completo de esta información, pero me llamó la atención el titular: los baños bisexuales desatan polémica en los Estados Unidos. O sea, resulta, dice que una universidad privada de Cooper Union de Nueva York, hogar de estudiantes liberales de artes, ingeniería y ciencias, según la revista colombiana Semana, decidió prescindir de la tradicional separación entre hombres y mujeres. O sea que sí, ponen baño bisexual, que cualquiera puede entrar. O sea que cualquiera puede bañarse. O sea, te va a meter ahí, hay una mujer, una estudiante en cuera, y tú te pones... Pero ven acá. Es que yo creo que tanto liberalismo, tantas facilidades no se pueden dar. No. Porque ¿qué invitación es que usted está haciendo con ese... igualdad de qué o derecho de qué es que usted está defendiendo? No. ¿Qué es lo que usted quiere? Que en los baños haya prostitución abiertamente, que en los baños... Porque ¿qué puede pasar cuando haya una mujer bañándose, una estudiante bañándose, y vaya un grupo de hombres a bañarse? Sí. Incluso con algunos apetitos restringidos? Pero ven acá. Eso, hay cosas que no... No, es que eso no puede ser, Sí. Y mira, lo que se refiere al país, que tocábamos el caso del entrevistado de ayer, yo creo que la agenda de defensa del país va a tener que retomarse. Ayer se presentó un documental firmado en Inglaterra, lógicamente vi parte del documental, de las figuras más importantes atacando la sentencia 168. ¿Todavía están atacando? No, ahora es un documental donde documental preparado donde dice que aquí hay miles de haitianos que son fantasmas civiles. Obviamente no citan ninguno. Eso es un abuso, realmente. Promover, porque esa es una forma de afectar la imagen del país y por tanto de hacerle daño a nuestra imagen, a nuestro turismo, y lo que es lo mismo. Eso es darle por el bolsillo a la República Dominicana por una fuente de divisas que es el turismo. Así es, lógicamente figuras que se citan defendiendo, atacando, el colega Juan Bolívar, Miki Seara. Toda esa gente está en eso. Entonces, afortunadamente, eso es un flaco servicio al país. En Inglaterra nosotros tenemos un buen embajador que debe haber reaccionado ya. ¿Quién es que está en Inglaterra? Cuello, el hijo de José Ray Cuello. Sí. Un excelente embajador.
calificado y siempre activo. Mañana ese documental se va a presentar en España porque ellos quieren hacer una campaña por toda Europa. Una cadena. Sí, ahora. Sí. Entonces yo creo que defender la sentencia 168-13 es una función que vamos a tener que retomar de manera activa, porque eso es transversal. De manera activa, pero sobre todo en los niveles internacionales, hacer una campaña de defensa. De nuestras embajadas. En nuestras embajadas, ponerlas a funcionar en esa dirección, porque de lo contrario, no hacemos nada con salirle atrás. Lo ideal sería salir adelante a defender estas cosas. Y fíjate cómo estaban, eso es dar un palo acechado. Sí, claro. Porque no se sabía que estaban en esos propósitos. No. Eso es darle un palo acechado a nuestra integridad como nación, como república, porque están afectando sensiblemente la posibilidad de que al país venga turismo, o sencillamente atacarlo en otras direcciones, que se ataque políticamente y que se venda la imagen de que somos un país que está fomentando la patria, que está fomentando la muerte civil exacto, crear fantasmas civiles, que es la expresión que usa el documental. Esos son abusos civiles. Sí, que dicho sea de paso, nuestra Cancillería abrió un departamento durante mucho tiempo para que todo el que se sintiera afectado fuera allí con su embajador, fuera chino, fuera alemán, fuera haitiano, lo que fuera. Y seguro que fue casi nadie. No fue nadie, porque que no es cierto. No es cierto que haya aquí fantasmas civiles. Claro. Veo en la portada del listín de hoy la foto de Pelegrín Castillo, que es el candidato de la Fuerza Nacional y del Polo Soberano, candidato presidencial. Ya que se ha estado hablando de que algunos candidatos no han ofertado programas, no han hecho propuestas, me gustó el titular porque dice Pelegrín: mi primera medida, el muro de la frontera. Sí. Entonces, eso me dirán, bueno, pues, al muro. Sí, el muro, eso que en algún momento se le ocurrió a Vinicio Castillo como una referencia. Sin embargo, eso habría que verlo como una cuestión hasta de Estado o de país. Es un asunto de Estado. A tomar en consideración que no es un asunto de inventarnos nosotros establecer un muro allí. Ya los haitianos lo iniciaron. Ya que los haitianos lo iniciaron, vamos a pegárnosle al lado, vamos a continuarlo hasta donde podamos. Y que no hay recursos para eso, pero y la garantía de la soberanía, la estabilidad del país, la soberanía. ¿Y cuánto estamos gastando? Yo creo que se habrá perdido la cifra. ¿Cuánto está gastando el país en escolaridad, en salud, en alimentación, en protección o en vigilancia, a veces nula o no del todo funcional, para tratar de contener que huestes haitianas pasen como lo están haciendo todos los días para este lado? Después que están aquí hay que darle comida, desayuno y cena y de todo. Y salud. Y salud, y escolaridad y de todo. Y vestimenta, todo sale de... Entonces, ¿cuánto estamos gastando en eso? Entonces, a mí me gusta esa idea. Por encima de que me acusen de lo que le dé la gana, los que son rabiosos defensores de estas cosas. Pero... Mira, de lo contrario a estas cosas. O sea, lo que cree que gente que tiene un nacionalismo sentimental o una sentimentalización de la política y cree que todo tiene que ser nosotros regalar lo que no tenemos y lo que no podemos regalar. Claro, y yo no soy de los que me inscribo en la expresión aquella de que, como oí yo lamentablemente a uno decir de que el tema de soberanía, aquello de soberanía es un asunto relativo. No. Y que por la globalización, pues no, se ha globalizado otras cosas, hasta las vagabunderías y la corrupción y todas las cosas, pero la soberanía no tiene por qué ser eso globalizada. No. Usted allá y yo aquí. No, que los espacios son soberanos. Y precisamente hoy, ¿cómo usted va a decir que el globo terráqueo, que no es una sola cosa? No, y en este momento todas las naciones están llamando a respetar sus espacios. Respetar sus espacios, respetar sus fronteras, sus reglas de juego. Todos los países tienen sus reglas de juego internas que hay que respetar, los procedimientos que hay que agotar. O sea, no es cruzar, porque yo estoy en la frontera, yo meto un pie del otro lado,
Tanto es así que ni tú ni yo ni nadie puede ir como dominicano y cruzar un pie para aquel lado, que no lo echen para este lado de mala forma o le den una carrera de aquel lado o pierda la cabeza. Y en este programa hemos sido insistentes en señalar que nosotros recibimos sin problema todos los dominicanos que nos mandan los norteamericanos, claro, los todos europeos, los días mandando gente para acá, por trulla los mandan para y acá. nosotros los recibimos sin problema, claro, porque son nuestros. No, y para bien tenemos la doble nacionalidad y tenemos que recibirlo de buena gana, porque, claro, porque son dominicanos doblemente, diría yo. O tienen la doble nacionalidad, algunos que son americanos, son qué sé yo qué cosa, pero no pierden la condición de dominicano, que no es el caso de los haitianos, que no han llenado ninguna formalidad, que no han llenado ningún papel. Bueno, porque aquellos se fueron, algunos dominicanos se fueron, delinquieron, otros por cosas que ni siquiera fueron delitos, sino porque algunos estaban allí por quítame esta paja, como dicen, o guiñar un ojo, ya lo incriminan. Entonces, pero ellos se van con sus papeles locales, tienen su cédula, tienen su acta de nacimiento, tienen sus cosas, claro. Todos sus papeles. Sí. Pero ¿cuál ha sido el gran y principal problema con que se han dado las autoridades cuando han querido organizar un poco la casa con respecto a los haitianos? Que esta gente no tiene ningún tipo de documento. Que dicho sea de vienen paso. Ilegales. Sí, no, que si dicho sea de paso, si la gente que patrocina el documental quiere encontrar fantasmas civiles, que se vaya a Haití. Claro. Que allá los propios haitianos no tienen, allá no tienen, son de haitianos porque nacieron allá y los que quedan allá. No hay registro. Pero no hay registro de nada. No tienen registro. Ellos no saben cuántos son ni dónde están. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando cruzan para este lado, quieren que le busquemos los documentos. Entonces, otros tienen ya mucho tiempo. Claro que cuando no había ningún tipo de orden ni nada, y por el contrario, eran buscados, esa situación irregular era propiciada por el propio Estado, cuando la caña era, la industria de la caña era la columna vertebral de la economía del país, una frase muy manida, pero que ya quedó en la historia, no en la realidad. Se traían una cantidad de braceros, eran contados, como si fueran recuas de mulos o manadas de becerros, contados, y entonces el Estado haitiano cobraba un dinero por eso. Y el Estado dominicano los anotaba allí, no tenía el control, porque en algún momento, por razones hasta de tipo política, porque algunos de esos haitianos les sacaban documentos irregulares. Así es. Cuando la cédula pertenecía al Ejecutivo, a un área del Ejecutivo, no pertenecía a la Junta Central Electoral, y sacaban cédula allí a todo, a trocha y mocha, y entonces había que abultar la nómina electoral o la planilla electoral, y entonces, bueno, se le dio cédula a mucha gente, se dio oportunidad y se crearon las condiciones para que se quedaran muchísima gente de esas aquí en el país, para que votaran en las elecciones. Se le ponía como autómata, se le ponía cualquier nombre y se les ponía a votar por un candidato determinado, en un momento determinado. Me estoy refiriendo a los 12 años de gobierno del doctor Balaguer. Esa fue una realidad. Yo llegué a ver a mucha de esa gente ya envejecida y convertidas en bagazos, no de caña, sino bagazos humanos. Los llegué a ver ya postrados, acostados en una barbacoa. Una barbacoa es sencillamente unos cuantos palos y le ponían un poco de paja de hojas de plátano, de guineo o de rulo encima. Esa era la colchoneta. Y ahí tú encontrabas muchísimos envejecientes, algunos de ellos ciegos ya. Muy enfermos. Y muy enfermos. Yo los llegué a ver, inclusive en el Central Romana. El Central Romana. Ahí, por supuesto, fue donde menos vi, pero yo llegué a ver muchos en los ingenios, los batelles del central, ¿cómo se llama esto? Del Consejo Estatal del Azúcar. Sí, que tú estabas haciendo un trabajo. Estaba haciendo unos reportajes para la revista Ahora. ¿Qué pasa? En aquellos tiempos era en una maquinilla mecánica, y ni siquiera eléctrica. Tenía que haber una Olivetti. Una Olivetti, una cosa de esa. O una Olimpia, una cosa de esa.
Y bueno, yo tenía una maquinita de esa chiquita. Yo tenía dos. Sí. Una chiquita y después otra más chiquita todavía. Esa tenía todos los años del mundo. La tuve hasta hace muy poco. Una de esas me la regaló Guadalupe, mi esposa. Una de Qué bueno, en ese tiempo era buenísima. Claro, entonces yo hacía mi columna allí y tenía la ventaja, mira, cuando yo he perdido después la computadora, que en algún momento se me ha borrado, digo, ¿cuánto extraño mi cosita, mi maquinita? Y ver tus hojas ahí. Porque allí sencillamente, si tú te equivocabas, tú machacabas con una X, y seguía escribiendo. Claro. Pero el material estaba ahí, tú no lo perdías. Entonces, bueno, pero a ti se te olvida grabar en algún momento por X cosa técnica. Rian se perdió. Yo llegué a perder varias columnas así. Que ya tú sabes. Sí. Hubo ocasiones en que tuve que comenzar de nuevo. Como tenía ya ideas genéricas, bueno, el tiempo me daba, volví otra vez. Pero hubo momentos en que tú sabías qué pasaba. Que tú te sentías. No, que ya no daba tiempo para mandar la columna al periódico. Si yo trataba de volver a hacerla. Ajá. Y entonces tenía que llamar, mire, la columna no va hoy, se me perdió y se me borró y no podía. Bueno, el asunto es que estaba hablando de que yo vi a mucha de esa gente en una serie de reportajes que estaba haciendo. Iban a hacer los reportajes para la revista Ahora. Ya Orlando Martínez, que era su director, había fallecido. Entonces ya había fallecido. Entonces estaba. Lo habían asesinado. Pues, ya lo habían asesinado. Sí. Entonces, bueno, había otra dirección en la revista Ahora. Entonces, ¿qué pasa, Danilo? Yo recuerdo que me fajé a escribir como 23 o 27 artículos, reportajes porque era para la revista Ahora. Yo no guardé copia. Yo entregaba originales, porque generalmente los periodistas escribimos, no estamos guardando copias, sino que escribimos. Y en ese tiempo la fotocopia había que sacarla muy bien. Había un problema. Había que sacarle una fotocopia al original. Sí, tú no podías escribir con una hoja, ¿cómo se llama esto? Sí, una hoja para copiar con papel carbón. Pero ¿qué pasa? Que como eran tantos trabajos y tan de pronto, ni tampoco yo sospechaba ni remotamente lo que iba a pasar con el material, yo no saqué copia, no guardé copia. 26 trabajos, 23 o 26 trabajos, no sé. Entrego yo mi trabajo. Hermano, eso se aguantó. La dirección del periódico prefirió perder el gasto que durante varias semanas había incurrido en vehículo alquilado, en viáticos, hotel y todo lo que tenía que ver con esto. Los viajes que estábamos dando, el Fran Nater, el fotógrafo, y yo, con un chofer de un vehículo alquilado. La dirección del periódico entendió en ese momento, en honor a la libertad de expresión, que eso no debería salir. Los intereses, y yo entiendo que fue más pensando en lo que podría decirse de los batalles del Central Romana que de los batalles del Consejo Estatal del Azúcar. Porque a veces internamente... La gente del Central Romana se sintieron inquietos. Había cierta inquietud. Yo recuerdo que Fran Micheli, que todavía está manejando las relaciones públicas por allá, un extraordinario ser humano, muy profesional, calificado, mucho tiempo ofreciendo los servicios de relaciones públicas al Central Romana, al Goldfram Oeste, después del Central Romana. Sí. Nos hicimos muy amigos, buscaron un helicóptero inclusive para trasladarnos de batalla a batalla. Eso lo propició la comodidad que quería. Realmente no iban a aparecer cosas extraordinarias, porque ellos eran cuidadosos. Ellos incluso hicieron algunos barrios para picadores. Desde la Goldfram Oeste, el Central Romana se cuidó de organizar las cosas. Organizó mucho las cosas. Sí. Entonces yo no sé, pero ellos tenían como un temorcito. Sí. Ellos tenían un temorcito, yo no sé si por los ataques que
que le dio la oposición, los partidos de izquierda. No, acuérdate que era centro de atención fundamental y vista como el pulpo imperialista, el monstruo imperialista y toda una serie de cosas. Ataques tremendos, inclusive por allá se señala la muerte de Guido Gil. O sea que revestida la situación de esos precedentes, ellos fueron, yo diría que más que cuidadosos, temerosos, porque real y efectivamente no iba a, en esa situación dramática que yo plasmaba en esos trabajos, no iba a, el Central Romana no sacaba mala nota. Los batalles del Consejo Estatal del Azúcar sí. Y allí yo me encontré, yo te digo, desechos humanos, prácticamente, gente ciega y de todas formas, muy mal enfermo. Bueno, pues esos trabajos no se publicaron. Así se manejaban y se ha manejado la prensa aquí. La prensa, bueno, en sentido general, la gran prensa, sí, déjame decirlo, revestida de mucho, envuelta en muchos intereses, se ha manejado muchas veces de esa forma, escondiendo las realidades. Eso fue, yo recuerdo mi experiencia frustratoria como reportero. Esa fue la segunda, porque la primera fue con relación a los alquileres de las casas. ¿Tú te acuerdas que aquí había una casa, cómo era que se llamaba? Sí. Una casa de alquileres de la Central de Crédito. Central de Crédito se llamaba, pero no era ningún central de crédito, nada, eso no daba ningún crédito, eso lo que hacía es que alquilaba casas y esquilmaba a los dueños de las viviendas con esos alquileres. Es una cosa que creció muchísimo. Eso creció muchísimo, producto de sacarle la sangre a los dueños prácticamente de las cosas. Entonces yo te digo que yo escribí unos cuantos, eso sí llegaron a publicarse unos cuantos trabajos, pero en un momento determinado se paró el asunto. También. El dueño de la casa de Central de Crédito fue al periódico y entonces primero me estuvo buscando el lado, endulzando, buscando la vuelta. Cuando no me encontró la vuelta, entonces sencillamente se fue a la dirección. Y habló arriba. Y los trabajos se dejaron de publicar. Yo recuerdo que el señor que dirigía eso fue varias veces al periódico y buscándome a la vuelta, me dio una bola que yo recuerdo que fue por la Avenida Independencia. ¿Qué te digo? Pero el asunto fue que, mira, se publicaron algunos trabajitos y cuando el asunto iba viento en popa, cuando estaba creciendo, se pinchó la popa. Tú sabes que hoy hay dos noticias que están relacionadas con eso. Una es de una agencia privada de noticias que la han estado censurando porque corta alguna cosa. Telesur. Telesur está en problemas. Perdón, bueno, porque Telesur se salió de la cadena. Argentina fue que se salió. Argentina fue la que se salió de ahí. Y Maduro le hizo algunas críticas. Sí. Bueno, pero esta gente ha respondido que el buen periodismo cuesta. Yo no sé, pero es interesante. Y la otra es que un periódico espérate, el buen periodismo cuesta, pero ¿de qué forma se mira eso? Ellos dicen que si tú quieres toda la verdad, tienes que pagarla. Es que la verdad no se paga, la verdad es verdad. Pero obviamente. Lo que tú puedes lo que se paga entonces son los servicios, o tú compras las verdades. Sí. Pero el buen periodismo no se paga, el buen periodismo es un sacrificio. Así es, bueno, pues es un sacrificio que tiene una connotación ética. Y ya todas esas cosas, ese viejo periodismo que fue aquí defendido con uña y dientes por don Rafael Herrera y por Germán Emilio Ornes, que uno le atacó a veces con todos y los defectos que pudieran tener como seres humanos, pero fueron periodistas íntegros, de arriba a abajo. Y don Rafael Herrera y Germán Ornes, esa gente no vendía editoriales, esa gente no escribía editoriales por encargo. ¿Tú me entiendes? Al contrario. Entonces, yo tuve esa experiencia de que esos reportajes, que siempre repito el título, que era en los batalles el hambre de los braceros se mitiga con guarapo. En los batalles el hambre de los braceros se mitiga con guarapo. Y entonces, porque los haitianos realmente no, que eran los picadores de caña realmente, porque aquí no habían otros.
pelucita que tiene la caña pica demasiado, y a los dominicanos le picaba más. A cualquiera le pica. Y sobre todo a mediodía. Y a mediodía sudado, con la espalda afuera, pero los haitianos no le picaba eso en la práctica. Eran gente, estoy hablando en el pasado, ya nadie pica caña. Realmente trabajadores excelentes, esforzados, pero ¿qué pasa? Ellos iban al corte de caña sin nada, sin su alforja, sin nada en el macuto para una arepa, una cosa para comer. ¿Qué hacían ellos? Que de la misma caña cortada ellos cogían alguna, la machacaban, le daban unos golpes, la machacaban y entonces la exprimían así. ¿Tú sabes que yo vi, la primera vez que veía hacer eso me impresionó muchísimo? Sí, entonces la exprimían así, primero la machacaban con un palo, le daban arriba, la machacaban y entonces la exprimían así, y se metían abajo a chuparse ese guarapo. Entonces eso tiene la sacarosa, realmente eso eso mitiga mucho. Y el dulce, entonces las dos cosas, le mitigaba un poco la sed y entonces con los componentes del guarapo, bueno, pues le servía de alimentación, porque ellos no comían otra cosa, y por eso no se morían, o no se morían más antes de tiempo, porque habían algunos que se morían y nunca se llevó estadística de eso. No. Mire, Luis, a propósito de la otra noticia es que un periódico estadounidense dice que AP, la agencia paradigmática, Associated Press, colaboró con los nazis y que ellos tienen la investigación hecha. Esas para mí son palabras mayores, porque esta es una agencia que uno cuando empezó a estudiar periodismo no tenía mucho prestigio, se entendía que tenía una honestidad y una responsabilidad ética extraordinaria, y sin embargo, ¿qué te digo? Uno ve cosas, sí, así es, y todavía sigue viendo. Pero bien, vamos a hacer la primera pausa y nos quedan otros temas que vamos a abordar. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón, cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio.
Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Un hombre de principios identificado con la lucha social y popular. Un hombre del pueblo con el deseo de servir a todos. Percival Peña, senador. Percival Peña, el general del pueblo. Percival Peña, senador por el Distrito Nacional. Vota 17. Está llegando mi pueblo, la hora. Mi senador, legislador a tiempo completo, trabajador incansable y dispuesto, siempre a servir a mi hermosa Espaillat. Mi senador, incomparable, leal, solidario, que con su entrega y su amor ha logrado engrandecer a toda mi región. Mi senador, quien con sus obras de bien social, en la salud y en la educación, ha puesto el alma y el corazón. Mi senador, comprometido con mi provincia y con la gente de la tierra mía, quiero que siga siendo mi senador. Vota José Rafael, dedicado a servir. Bien, seguimos entonces. Danilo, hay cosas interesantes. Yo estuve viendo el discurso o la presentación, porque fue doble discurso y después respuesta a preguntas, una serie de preguntas, de la participación del presidente candidato Danilo Medina en la Cámara Americana de Comercio. Sí. Aun cuando él, y de esto le escribo algunas líneas en la columna de mañana, él desdeñó participar, la invitación para participar en un famoso debate que algunos grupos, por una cuestión de protagonismo de morboso o de morbo político, pero también de defensa de intereses de grupo. Así es. O también en pos de buscar una pifia a fin de ir perfilando un ganador antes de las votaciones, han estado intentando de que se realice, se materialice un debate entre los candidatos, entre los aspirantes a la presidencia de la República. Él desdeñó eso, echó eso a un lado, no le hizo caso, partiendo de aquella premisa de que aquel que esté adelante, o que se supone el ganador, no tiene por qué arriesgarse a aventurarse a una pifia que pueda ser aprovechable por el que no está en primer lugar. Sí. Entonces, sin embargo, aprovechó, sí atendió una invitación de la Cámara Americana de Comercio. Y fue la primera que empezó con estos procesos. Sí, y entonces nosotros han venido a estar imitando, sí, más bien para buscando un posicionamiento y un protagonismo. Eso es lo que hace. Así es. Así es, o buscando tirarle una celada al candidato. Fíjate para comprometerlo a preservarle interés. Sí. Que la Cámara Americana de Comercio es un capítulo del CONE, pero este almuerzo que hace la Cámara Americana de Comercio es más importante, se le fue adelante al mismo CONEP. Claro, de ahí en adelante muchos han tratado de equilibrar la cosa, de buscar espacio. Claro, pero nada, y Danilo aprovechó al máximo a este escenario que por demás el presidente Medina ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con el dominio escénico.
leer en el teleprompter, que eso era una de las cosas que se le hacían un poquito más difícil al principio. No era tan diestro. Ya ha tomado una destreza extraordinaria, además de que él improvisando es muy bueno. Sí, improvisando. Entonces, improvisando tiene una capacidad para dar respuestas que son, extraordinarios en ese sentido. Bueno, pues el hombre fue preparado, tocó los ejes centrales de lo que pudiera ser o de lo que anuncia o promete ser su programa de gobierno para un nuevo cuatrienio, recogiendo una serie de cosas que ya son compromisos que todavía están pendientes. Entonces, ¿cuáles serían sus planes en la seguridad, en el empleo, en una serie de aspectos, en garantizar la estabilidad macroeconómica y mejorar una serie de cosas en ese sentido, o la continuación de la estabilidad macroeconómica? Porque estabilidad macroeconómica desde hace mucho tiempo la tenemos, y por eso tenemos las mismas autoridades. Así es. El mismo esquema, el mismo estilo de hacer las cosas. Entonces, bueno, Danilo, hemos sido consistentes en una política. Exacto, consistente en una política que ha dado resultados, que ha hablado por resultados. Que ha sido eficiente. Eficiente. Sí. Entonces, bueno, pues lo primero es que el presidente Medina, candidato a la reelección, pues dio muestras de un dominio de los temas económicos, de un dominio que domina, que maneja a la perfección los temas económicos. Y así también habló de algunos aspectos sobre los cuales los empresarios que están pendientes de estas cosas recogieron, o de los cuales se recogió la mejor impresión de los empresarios después aunque algunos dijeron que el tema fue de campaña, que fue algunos políticos, pero los empresarios sacaron, se llevaron de allí la mejor impresión. No, porque él abordó temas que a ellos les parecieron muy puntuales y le agradó la forma en que ellos sobre todo retomar el tema pendiente del pacto fiscal, el pacto fiscal, continuar con las infraestructuras viales y todas esas cosas que ha estado manejando el presidente Medina, y también prometió que debe abordarse en el próximo cuatrienio, debe abordarse el tema de las exenciones fiscales, las exenciones que se le dan a una serie de empresas. Pero dice él que es bajo el marco de una reforma integral, de una reforma fiscal integral. Ojalá que de esta integralidad que siempre se ha estado hablando y que nunca se da, esta vez se cumpla, porque por lo menos el tema de las exenciones, yo creo que sí, era una tecla que el presidente Medina tenía que abordar y debe tocar a cabalidad en su momento, porque fíjate, ¿quiénes son los primeros que han estado criticando las exenciones? Muchos de los que son beneficiarios de ellas. Entonces ellos quieren que se les quite a unos determinados sectores las exenciones fiscales, que en algún momento son buenas, son adecuadas para desarrollar un determinado sector, pero que muchas veces devienen, si son permanentes, en odiosas, en innecesarias, en inconvenientes inclusive. Sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de esos sectores que la están recibiendo están de acuerdo que se la quiten a los otros, pero a mí no. Yo no, a mí no. Pero a mí no. Tony Isa tiene una tesis en ese sentido, que va a venir el lunes, por cierto. Tony Isa. Qué bueno. Y que es el ministro de Energía y Minas. Que le han asignado nuevas tareas. Que también anuncia el presidente que en la reformulación de la ley que anuncia para el próximo cuatrienio debe estar el otorgarle la responsabilidad, como inicialmente se pensaba, cuando se ideó la creación del Ministerio de Energía y Minas, de darle las plantas estas que se están haciendo. No. De darle a Mina la responsabilidad de todo el sector eléctrico. Sí, como debe ser. Como debe ser, así es que esto debió nacer, pero después
nació torcido el asunto. Sí, hicieron recortes. Se hicieron recortes y se manejó en otra dirección. Pero entonces se va a retomar eso. Eso lo prometió el presidente en el escenario de la Cámara Americana de Comercio. Entonces, de darle las atribuciones, las responsabilidades mayores a energía. Ojalá que así sea. Sí. Yo creo que el presidente se lució. De hecho, ayer pensaba en una afirmación que hiciste tú recientemente, que es verdad. Uno se pregunta dónde está la oposición, porque el presidente se lució en la Cámara Americana de Comercio y en la tarde el PLD y aliados hicieron en la circunscripción 1 una demostración portentosa, hicieron una caravana impresionante que movilizó casi todo la capital, especialmente la circunscripción 1. Y realmente, ya faltando 42, 43 días para las elecciones, ver uno esta situación, a mí me había dicho, y lo digo porque no está en esto, un dirigente importante del PRM, nosotros vamos a reformular toda la campaña para después de Semana Santa venir con mucha fuerza, porque hay que hacer ese impulso. Pero yo no sé si tú lo ves, pero no veo el impulso que tienen. Bueno, yo he ido a algunos recorridos y yo no veo la presencia del movimiento, el desplazamiento de la oposición, la resistencia de la oposición. Yo no la veo. Sobre todo el PRM sigue desintegrándose. Miguel sigue juramentando. Ayer juramentó más gente. Miguel, gente que se está devolviendo. Eso va a seguir hasta que llegue Hipólito, hasta que vuelva Hipólito. Sí. Ahí va, eso se lo dice César Medina en el día de hoy. Bueno, llamada necia, insistente. Déjame ver. Pero podemos ir a la pausa. Vamos a la pausa entonces para coger esta llamada. Vamos a la pausa. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe. Con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago,
243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bueno, seguimos entonces. Mira, Luis, yo no sé si hay un tema. Espérate, antes de ya la conclusión del tema de la participación de Danilo. Sí. Yo sí creo finalmente que él salió bien de la presentación, como es natural, y los sectores industriales y empresariales representados allí llenó sus expectativas y salieron satisfecho en sentido general. La mayoría. Pero entonces uno entiende que, bueno, el presidente Danilo Medina continuará su plan de desarrollo y de construcciones, su plan vial y demás, pero uno entiende que el presidente Medina tiene, hasta por razones de historia y por razones de garantizar. A propósito, se comprometió con el elevado de la Isabel Aguiar con 27 que yo lo cito porque me tengo el interés particular, porque todos los fines de semana tienes tú que pasar ese infierno. Pasar ese infierno, yo lo resalto ahí. Pero yo creo que él tiene que reinventarse, él tiene que tratar de superarse a sí mismo, para garantizar, para que no se vea que venir con algunas cosas nuevas. Por eso hablo de reinventarse, para que no se vea agotamiento en él, porque visto un agotamiento en el gobierno es visto el agotamiento del PLD. Claro. Entonces, para garantizar su sitial en la historia y garantizar la continuidad en el poder del PLD, yo creo que él va a tener que trabajar el tema del fortalecimiento institucional. Eso es un tema fundamental. Un tema fundamental, dejar un legado en esa dirección. Entonces te interrumpí porque quería esa colita dejar, no dejarla. No, eso es cierto. Yo quería, antes de que nos fuéramos, ayer se leyó la sentencia de este muchacho que puso la cosa, la bomba en el metro, que se le acusó de terrorismo y se puso una sentencia que es paradigmática. 35 años, sí. una sentencia, porque aquí la pena máxima son 30. Son 30 años. Salvo el caso de terrorismo. Salvo el caso de terrorismo, esto se inscribe dentro de esto. Y ahora a lo mejor uno ve el santico le coge pena. No, algunos agentes le cogerán pena, pero lo que no le cogen pena es al muchacho, para no hablar de los otros, del muchacho con su vida arruinada, que estudiante y trabajador, que venía cerca, que al principio quisieron acusarlo a él de ser el autor, de que le había explotado la bomba en la mano, y él sencillamente fue alcanzado por el artefacto, los efectos del artefacto. Que ha quedado tiene su vida arruinada y su cara deformada y su cuerpo deformado. Fíjate que el caso de que este muchacho, ahí yo supongo que podía parecer un abogado inteligente, que explote que él es un paciente psiquiátrico. Hacerse loco. Sí, allá hay un paciente, uno que le tiró 2 bombas al PLD. Ese otro. Así me contó mi papá una vez que hubo un fulano que cometió X cosas en el tiempo y buscaron un buen abogado. Y el abogado era tan bueno que descubrió que el caso estaba perdido. Y dice, bueno, la única forma que tú tienes es hacerte loco. Declárate loco. Pero aparece. Los abogados recomiendan cualquier cosa. Entonces, aquí hay muchos casos. Por ejemplo, hay uno que es loco, que acechó a un. Loco de verdad. Sí, ese es loco porque está en tratamiento. Pero él acechó a un vecino. Ese es un loco comprobado. Sí, él acechó a un vecino, le dio 3 balazos, lo mató y le cogió los bienes. Dice Carlos Balcázar. Pero ahí no era tan loco, entonces si cogió los bienes. El Carlos Balcázar dice, sí, él tiene problemas, pero si se controla. Pero ya hay un muerto. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar? El que tiró la bomba. Yo lo que sé es que esto es un ejemplo. Sí. Ejemplarizar con para que no se vuelva otro loco a poner loco. Y hay un loco que atento al loco mató a un niño. Y él dice, sí, le di 4 tubazos para que no joda. Por Dios.
Entonces, aquí, como en todos los países... A él, por eso es la cosa, porque a él había que darle, en vez de 4, 8 tubazos, y entonces meterlo donde hay que meterlo. Sí, entonces, quizá cuando venga el doctor, porque en muchos sitios existen cárceles para pacientes, para criminales psiquiátricos. Y tanto el que aquí no hay eso. No, entonces, que no puede estar... Aquí lo que hace es que se los meten juntos y se ponen, los que no son, se ponen locos. Con ellos. Si los que no lo son, se ponen locos. Sí. Pero para regenerar a los que son locos de verdad, es un problema. Entonces, ahí no hay cárcel. Entonces, ese es un problema que nosotros debemos abordar. Pero porque... ya no existe el 28, digo, está ahí todavía a veces mandaban como estructura, pero ya como la medicina de este tiempo no permite, ahora lo que es el tratamiento ambulatorio, ahora no permite ni que le inyecten una cosa de trementina, ni que le den los choques eléctricos, ni esas cosas. Pero el que le tiró las 2 bombas al local del PLD se deprime muchísimo, pero oye, ¿con qué le coge la depresión? Con hacer un cubo, una mochila de bombas. Con bocear muchísimas cosas bajo el gobierno. Entonces, así, si hay una cárcel para criminales psiquiátricos, esta gente pueden ser tratados, pero también al mismo tiempo no hay razón para que bajo el pretexto de que son personas que tienen problemas mentales se les libere, porque sueltos no deben estar. No deben estar, esos son sinvergüenzas que le coge con algunas cosas. Y fíjate, cuando Trujillo a nadie se le ocurría, eran locos, pero a ningún loco se le ocurría que boceaba bajo el gobierno. El contrario, ayer en mi barrio había una loca, que era loca de verdad, pero cuando ella te quería, si tú la molestabas, ella te decía, maldito comunista. Al contrario, te ponían apuro a ti, no ella. Si tú le caías mal, ella te acusaba de comunista. Entonces, estos fulanos que le coge con dar demostraciones de que no andan bien de la cabeza, pero mira con lo que le cogen. Sí. Entonces, y voceando muchísimas cosas, pero es porque saben que hay una democracia que es tan buena que no sirve para nada. Porque se cometen muchísimos excesos en su nombre. Se dice cualquier cosa en la radio, en la televisión, se acusa a cualquiera de lo que sea, y realmente a alguien se le coge con cualquier persona y le hacen la vida imposible, por ejemplo, con cualquier figura política, que si hace es malo, si no hace también, si dice es malo, si no dice, de todo. Ahí me citabas tú ahorita el caso al presidente Fernández. Dice que no es imprescindible para la campaña, que el candidato es Danilo, y él necesita su espacio, y quien tiene que tener protagonismo, y eso es lógico, pero que de todas maneras él va a hacer algunas incursiones y va a hacer su trabajo fin de semana de promoción de los candidatos a los cargos electivos. Este fin de semana va por San Pedro, por esa zona, la parte oriental. Así es. Y dijo, una periodista se le ocurrió preguntarle, y él respondió algunas cosas, que dijo que él incluso hasta por compromiso matrimonial, creo que fue, tenía que participar. Claro. Entonces entonces ya estaba obligado, entonces ya le estaban sacando filo esta mañana. Pero entonces es por obligación que lo va a hacer. Que yo, no, señor, su esposa es la candidata vicepresidencial. Claro. Y tiene la obligación que eres presidente del partido. Claro. ¿Cuál es el problema? Es el presidente del partido. O sea, pero que siempre se dice. Bien, vámonos entonces. Ya fin de semana. El lunes será otro día. Vamos a tener a don Tony Isaconde con nosotros. Vámonos entonces.